Un saludo a todos y bienvenidos a mi canal, Relatos de André. En el presente video, exploraremos uno de los eventos más icónicos y trágicos de la historia, el hundimiento del Titanic. A medida que descendemos por las capas de este iceberg, desvelaremos los secretos, las historias y los detalles más asombrosos que rodean al legendario transatlántico. Prepárate para sumergirte en una experiencia única de historia y misterio. Bienvenidos a el iceberg del Titanic. Nivel 1. El RMS Titanic. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Siendo construido entre 1909 y 1912 en los astilleros de Harland y Wolff de Belfast, el Titanic constituía el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos, propiedad de la compañía naviera White Star Line, conocidos como la clase Olympic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como con una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Sumado a todo esto, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, otras medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1.178 personas, poco más de la mitad de las que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas. El hundimiento. El hundimiento del RMS Titanic fue una catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico RMS Titanic colisionó con un iceberg en el Océano Atlántico frente a las costas de Terranova. La colisión se produjo en el lado de estribor a las 23:04 del 14 de abril, lo que provocó el hundimiento del barco en menos de 3 horas, a las 2:20 del 15 de abril. Fallecieron unas 1.500 personas por golpes diversos, caídas, ahogamiento o hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz. El RMS Carpathia. El RMS Carpathia fue un transatlántico británico de la compañía naviera Cunard Line, que fue construido en el astillero naval de Swan Hunter en Wickham Richardson. Su construcción fue iniciada en septiembre de 1901, fue botado al mar en agosto de 1902 y realizó su viaje inaugural en mayo de 1903. El Carpathia fue diseñado para transportar inmigrantes del este europeo y personas de clase media, ofreciendo un confort mayor que el de otros buques de la época. En 1905 fue añadida una primera clase y se aumentaron las instalaciones de la tercera clase. Después de 9 años en servicio sin ningún incidente destacado, el Carpathia recibió las llamadas de socorro del RMS Titanic en la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su rutinaria travesía desde Nueva York hacia Fiume, Austria-Hungría, en la actualidad, Rijeka, Croacia. El capitán Arthur Rostron cambió el rumbo del buque para ir al rescate del Titanic, preparó a toda su tripulación y consiguió batir su propio récord de velocidad. El Carpathia rescató entre 705 y 712 supervivientes y regresó a Nueva York el 18 de abril. La prensa de la época y varios pasajeros del Titanic consideraron héroes al capitán Arthur Rostron y su tripulación. El Carpathia continuó su servicio comercial durante la Primera Guerra Mundial, actuando también como buque de transporte de tropas. Durante la guerra, el 17 de julio de 1918, fue torpedeado por el submarino alemán SMU-55 y se hundió, muriendo 5 personas en el naufragio. Los restos del Carpathia fueron hallados en el año 2000 por el explorador Clive Cussler y su compañía National Underwater and Marine Agency, por sus siglas NUMA. Titanic de James Cameron. Titanic, de James Cameron, es la película más popular y exitosa de dicho barco y ha dado lugar a escenas y frases icónicas que se han hecho un hueco en la cultura popular. Como, soy el rey del mundo, nunca te soltaré, y, estoy volando, Jack. Fue la película más taquillera de la historia y ganó 11 premios Oscar. La película costó más que el barco.
Con $200 millones, la película costó más que el propio Titanic. El coste de construcción del barco en 1910 y 1912 fue de 1.5 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 7.5 millones de dólares de la época, y a unos 120 o 150 millones de dólares en 1997. Había espacio para Jack en la puerta. Al final de Titanic, Jack encuentra una puerta para que Rose pueda flotar y así poder sobrevivir. Desafortunadamente, ambos no podían flotar en la puerta al mismo tiempo, así que Jack se sacrifica por Rose. Esto ha llevado a la gente a especular que realmente había espacio. Incluso en un capítulo de Los Cazadores de Mitos, se probó que sí era posible que cupieran en la puerta. Pero el director James Cameron confirmó que no era posible, porque el guión así lo quería. Nivel 2. El HMHS Britannic. El HMHS Britannic fue un transatlántico británico que sirvió como buque hospital durante la Primera Guerra Mundial. Era parte de la clase Olympic, junto con el famoso Titanic y el Olympic. Britannic zarpó en 1914 y debido al estallido de la guerra, se convirtió en un buque hospital antes de realizar viajes comerciales. Sin embargo, en 1916, mientras operaba en el mar Egeo, fue alcanzado por una mina submarina y se hundió en aguas poco profundas. A pesar de su rápido hundimiento, la mayoría de la tripulación y los pasajeros sobrevivieron gracias a su diseño mejorado de seguridad. El Britannic se encuentra en el lecho marino y es un popular destino para buceadores y un recordatorio de la tragedia de los barcos hermanos Titanic y Olympic. La insumergible Molly Brown. Margaret Molly Brown, conocida como la insumergible Molly Brown, fue una figura notable que sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912. Nacida en 1867 en una familia humilde en Missouri, se casó con un minero rico y se mudó a Colorado. Su espíritu independiente y su carácter amigable la hicieron popular entre la alta sociedad. Durante el naufragio del Titanic, Molly Brown ayudó a mantener la calma, organizó a los sobrevivientes en botes salvavidas y brindó apoyo moral. Tras su rescate, se destacó por abogar por los menos afortunados y participó activamente en obras benéficas. Su reputación como insumergible se debió a su supervivencia en el Titanic, pero su legado perdura por su compromiso social y filantrópico. Molly Brown falleció en 1932. El Gran Trozo. El Gran Trozo es el apodo de una pieza arrancada del barco que se encontró en los restos del naufragio. Está expuesta en la exposición de artefactos del Titanic en el Luxor de Las Vegas. Poco más se puede decir acerca de esta valiosa pieza histórica del memorable barco. El SS Californian. El SS Californian era un barco de vapor que podría haber salvado fácilmente al Titanic. La tripulación no creyó que las llamadas de socorro fueran serias y las ignoró. El barco estaba a solo 32 kilómetros de distancia y vio cómo se hundía el barco desde la distancia. La leyenda del Titanic. La leyenda del Titanic es una película de animación de 1999 que es famosa por ser realmente muy mala. No hay mucho más que decir sobre ella, aparte de todos los animales que hablan y el argumento idéntico al de la película de James Cameron. Según la película, el barco se partió en dos por culpa de un calamar gigante y amistoso, que simplemente intentaba salvar el barco, pero lo hundió accidentalmente porque se distrajo con los delfines bailarines. Además, el calamar está arrepentido de haber matado a miles de personas, pero al menos se disculpó por ello. Metraje real del Titanic. Las imágenes reales del Titanic son muy escasas, y muchos teorizan que había una película a bordo que se hundió con el barco y se perdió para siempre. Aunque lo más probable es que no haya ninguna película del hundimiento del barco, sí hay imágenes del Titanic en los muelles antes de que comenzara el viaje. Nivel 3. Las piscinas deben seguir teniendo agua. La empresa propietaria y arrendataria del barco habría contratado a trabajadores que estaban obligados por contrato a llenar y limpiar la piscina. Esos contratos no expiran solo porque el barco se hunda. Así que existe la graciosa anécdota de que las piscinas deberían seguir siendo llenadas de agua. Titanic 2. Titanic 2 fue un ambicioso proyecto de construcción naval que buscaba recrear una réplica moderna del famoso transatlántico RMS Titanic, que se hundió trágicamente en 1912. Este proyecto, liderado por la compañía australiana Blue Star Line, tenía como objetivo combinar la elegancia y el lujo de la era dorada de los cruceros con tecnología moderna de seguridad y comodidades. El barco planeaba contar con cabinas de época, restaurantes de lujo, piscinas y un enfoque en la autenticidad histórica.
Se esperaba que Titanic 2 realizara un viaje inaugural siguiendo la misma ruta que el Titanic original, desde Southampton hasta Nueva York. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos desafíos, incluyendo retrasos y controversias, y finalmente no se llevó a cabo, lo que generó debate sobre la idoneidad de recrear un evento trágico de la historia. Nearer My God to Thee. Durante el hundimiento, la banda de la orquesta del barco tocaba para intentar calmar a los pasajeros. La última canción que tocaron fue Nearer My God to Thee, antes de que el barco se hundiera en el océano. Ninguno de los músicos sobrevivió y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Enfermera Violet Jessop. Violet Jessop fue una enfermera de barco que estuvo a bordo de los 3 buques gemelos del Titanic y sobrevivió a todos los desastres. Mientras estaba a bordo, el Olympic chocó con un buque de guerra y casi se hundió, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió, y el Britannic fue alcanzado por un torpedo y se hundió. Ella sobrevivió a los 3 incidentes. La cuarta chimenea era falsa. El barco solo necesitaba 3 chimeneas, pero se añadió una cuarta, esto porque le daba un aspecto más uniforme al lujoso barco. Los 6 avisos. La noche del hundimiento, el Titanic recibió exactamente 6 avisos sobre el hielo marino y para que redujera la velocidad. Pero el barco los ignoró todos y aceleró de todos modos. Nivel 4. Desapariciones de botes salvavidas. Tras el hundimiento, los botes salvavidas fueron llevados a un lugar no revelado de Nueva York, y no se sabe del todo dónde fueron a parar después. Todos ellos han desaparecido. Muchos creen que fueron desechados, reutilizados en otros barcos o almacenados. Los únicos botes salvavidas conocidos fueron encontrados a la deriva en el Océano Atlántico, con los cadáveres aún dentro. Una vez recuperados los cuerpos, los botes salvavidas se dejaron a la deriva en el Atlántico o se almacenaron con los demás botes salvavidas en Nueva York. Charles Jogging, el tipo ebrio del Titanic. El jefe de panadería Charles Jogging es famoso por haber sobrevivido a la catástrofe emborrachándose de alcohol. La colisión del barco despertó a Charles y le hizo darse cuenta de que todos los que estaban a bordo tenían problemas, cargó los botes salvavidas con comida y ayudó a la gente a subir. Charles se dio cuenta de que su supervivencia era poco probable, así que bajó a su habitación y se bebió todo el whisky que encontró, volvió a la cubierta y tiró sillas del barco para utilizarlas como dispositivos de flotación. Charles consiguió permanecer en el barco más tiempo que cualquier otro pasajero, y fue la última persona que tocó el barco por encima del agua, incluso se montó en el barco mientras se hundía verticalmente en sus últimos minutos. Gracias a todo el alcohol que tenía en el cuerpo, pudo tolerar el dolor del frío posiblemente y flotar en el agua helada durante 2 horas seguidas antes de ser rescatado por un bote salvavidas. El bote de millonarios número 1. El bote salvavidas número 1, también conocido como el bote de los millonarios, era el que tenía menos gente. 2 pasajeros adinerados, Lucy Dove Gordon y Cosmo Dove Gordon, sobornaron a la tripulación para que no volviera a buscar a nadie en el agua. Solo había 12 pasajeros en el bote, en el que podrían haber cabido 65 personas. Cobardes disfrazados. Mientras el barco se hundía, al principio solo se permitía el acceso a los botes salvavidas a las mujeres y a los niños, pero empezó a correr el rumor de que los hombres se disfrazaban de mujeres, vistiéndose con ropas femeninas para subir a los botes salvavidas. Aunque se cree que esto es totalmente falso, hay un registro de una mujer, a la cual un hombre le pidió prestado un chal, para disfrazarse, porque los miembros de la tripulación estaban obligando a los hombres a salir de los botes salvavidas. Llaves de binoculares perdidas. David Blair era el segundo oficial del Titanic. Debía estar a bordo pero fue sustituido en el último momento y trasladado al Olympic. Se llevó consigo la llave del armario de la cofa, que es una plataforma desde donde se puede observar a la distancia, que tenía los únicos binoculares del barco, por lo que los vigías se quedaron sin estos, y tuvieron que usar solamente sus ojos. Por eso, en parte, fue más difícil detectar los icebergs esa noche. El naufragio del Titán. El naufragio del Titán es un libro publicado 14 años antes del Titanic, por Morgan Robertson. La novela trata de un barco considerado insumergible, llamado SS Titán, que llevaba un número insuficiente de botes salvavidas. Chocó con un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912 y se hundió en el Atlántico Norte, matando a la mayoría de las personas a bordo. Las similitudes entre ambos han alimentado en parte las teorías conspirativas sobre el Titanic.
Aunque la novela fue escrita antes de que el Titanic hubiese sido diseñado, hay algunas sorprendentes coincidencias entre la historia real y la ficticia. El Titanic fue el transatlántico más grande y lujoso de su época, 269 metros de alto, desplazando 53.000 toneladas, y una vez fue descrito, casi como, prácticamente insumergible. Por otra parte, el Titán fue la embarcación más grande de su tiempo, y fue considerado como el mejor trabajo realizado por el ser humano, 244 metros de altura, desplazando 75.000 toneladas, y fue considerado insumergible. El Titanic tenía 3 hélices y 2 mástiles, mientras que el Titán también estaba equipado con 3 hélices y 2 mástiles. El Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural en abril de 1912, y el Titán zarpó al mar igualmente en el mes de abril. Desplazándose demasiado rápido, a 23 nudos, el Titanic golpeó un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, en el Atlántico Norte a 644 kilómetros de distancia de Terranova. También en una noche de abril en el Atlántico Norte, a 644 kilómetros de Terranova, el Titán chocó con un iceberg mientras viajaba a 25 nudos. El insumergible Titanic se hundió, y más de la mitad de las 2.223 personas a bordo murieron gritando por ayuda. Por otro lado, el indestructible Titán también se hundió, y más de la mitad de sus pasajeros murieron, solo 13 sobrevivieron. El número de pasajeros del barco de Morgan Robertson era de 3.000 y contaba con apenas 24 botes. Asimismo, el Titanic tenía 2.207 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas, una cantidad insuficiente para la cantidad de pasajeros, tanto en la novela como en la realidad. Por último, la longitud del barco de la novela era de 245 metros, algo inferior a la del Titanic, que era de 269 metros, solo 24 metros de diferencia. Nivel 5. Submarino Titán. El 18 de junio de 2023, ocurrió un trágico accidente con el submarino experimental llamado Titán, operado por OceanGate, durante una expedición turística en el Atlántico Norte, cerca de Terranova, Canadá, la cual planeaba visitar los restos del Titanic. El sumergible, que llevaba a 5 personas, perdió la comunicación 1 hora y 45 minutos después de comenzar su inmersión para explorar los restos del Titanic. Tras casi 80 horas de búsqueda, se encontraron escombros del Titán a 488 metros de la proa del Titanic. Las investigaciones sugieren que el casco de presión del Titán implosionó, causando la muerte instantánea de la tripulación. Previamente, se habían planteado preocupaciones sobre la seguridad del buque, ya que no tenía certificación oficial. El incidente desencadenó debate mundial y una investigación del Congreso de los Estados Unidos. Los disparos. Durante el trágico hundimiento del Titanic, los disparos se convirtieron en un enigma. La tripulación disparó al aire para advertir a quienes intentaban abordar los botes salvavidas mientras eran bajados al mar. Sin embargo, algunas declaraciones de sobrevivientes insinúan que la tripulación disparó y mató a pasajeros, e incluso que algunos pasajeros dispararon contra la tripulación. Estos relatos carecen de confirmación verificable y dependen de la palabra de los sobrevivientes. Se dice que los disparos en medio del caos y el pánico contribuyeron a la confusión en esa noche fatídica. El misterio perdura, ya que no hay evidencia sólida para respaldar estas afirmaciones, dejando abierta la cuestión de lo que realmente ocurrió con los supuestos disparos durante el desastre del Titanic. El niño desconocido. El niño desconocido se refiere a un bebé de 19 meses que fue encontrado sin identificar después del hundimiento del Titanic, por el barco Mackay Bennett. Durante casi 100 años, su lápida decía, erigida en memoria de un niño desconocido cuyos restos fueron recuperados tras el desastre del Titanic el 15 de abril de 1912. Sin embargo, más tarde se pudo identificar como Sidney Leslie Goodwin, arrojando luz sobre su trágica historia. Este descubrimiento arrojó nueva información sobre una de las víctimas más jóvenes del Titanic, lo que conmovió a muchas personas y resaltó la importancia de mantener viva la memoria de las personas que perdieron la vida en este trágico evento histórico. Teoría de los remaches de hierro. El barco enfrentó una escasez de más de 3 millones de remaches de hierro durante su construcción, lo que llevó a la adquisición de remaches más económicos. Estos remaches de hierro de menor calidad se utilizaron en la mayor parte del barco, reservando los de alta calidad para la popa y la proa. Según los científicos, esta decisión pudo haber afectado la durabilidad del barco, ya que se cree que habría permanecido a flote por un periodo prolongado si se hubieran empleado remaches de hierro de calidad en toda su estructura. Esta elección económica en la construcción del barco podría haber tenido un impacto significativo en su vida útil y resistencia en el agua. El Titanic fue embrujado antes de que el barco se hundiera. Durante la construcción del Titanic, ocurrieron 8 lamentables accidentes laborales que resultaron en la muerte de trabajadores.
Además, una persona murió trágicamente aplastada por una viga durante el proceso de botadura del barco. Estas tragedias han llevado a algunas personas a especular sobre la posibilidad de que el Titanic estuviera embrujado, aunque no hay evidencia sólida que respalde esta creencia. Es una teoría intrigante, pero difícil de confirmar. Los accidentes y pérdidas de vidas humanas durante su construcción son hechos trágicos que han alimentado leyendas y mitos en torno al Titanic, pero en última instancia, no existe una manera definitiva de establecer una conexión sobrenatural con los eventos ocurridos durante su construcción y posterior hundimiento. Malos presagios. Los marineros suelen ser supersticiosos y tomar ciertos eventos o señales como una advertencia de que algo malo sucederá en el viaje. El Titanic tuvo muchos malos presagios, entre los que se encuentran el gato del barco. En el Titanic tenían un gato hembra. La gata que acababa de tener una camada de gatitos abandonó el Titanic antes de zarpar. Incluso se tomó el tiempo de sacar a cada gatito uno por uno. Un fogonero a bordo tomó esto como un mal augurio y se sintió un poco nervioso al estar a bordo. El barco chocando. Justo antes de salir del puerto de Southampton, el Titanic chocó con un barco llamado irónicamente Nueva York. Algunos vieron esto como un mal presagio destinado a advertir a la gente. Bruce está en problemas. El nieto del hermano de Bruce Ismay estaba en coma la noche de la tragedia del Titanic. Milagrosamente había salido del coma casi al mismo tiempo que se decía que el Titanic se hundía. Gritó: Bruce está en problemas, Bruce está en problemas. Figura en chimenea. Cuando los pasajeros subieron, se sorprendieron al ver una figura saliendo de la chimenea. Esta era completamente negra y en realidad estaba saliendo de la falsa chimenea del Titanic. Ningún pasajero sabía que esa chimenea no era real. La figura era en realidad un fogonero cubierto con carbón negro. Los pasajeros dicen que vieron la figura como la muerte misma. La botella. Es una antigua tradición bautizar los barcos antes de su viaje inaugural. Lo hacen arrojando una botella de vidrio al barco. Si la botella no se rompe es considerado de muy mala suerte. El Titanic, sin embargo, no fue bautizado con éxito y la botella no se rompió. Esto se considera un enorme mal presagio. La rata. La noche de la tragedia del Titanic, antes de que se notara que el barco se estaba hundiendo, los pasajeros de tercera clase estaban bailando. Una rata gigante hizo su aparición. Los hombres intentaron atrapar a la rata pero no pudieron. Muchos pasajeros de tercera clase vieron esto como un presagio de que algo malo estaba por venir. Sellado. Mientras se construía en Belfast, un trabajador quedó sellado accidentalmente en el casco del Titanic. Esto fue visto como un mal augurio. La hermana mayor. El mismo capitán que comandaba el Titanic, el capitán Smith, era también el capitán del barco hermano del Titanic, el Olympic. El viaje inaugural del Olympic fue el 21 de junio de 1911 desde Southampton a Nueva York, al igual que el Titanic. El viaje fue un éxito, pero hubo un pequeño problema. Cuando llegaron al puerto de Nueva York, tenían 12 remolcadores tirando de él. Un remolcador quedó atrapado en las cuerdas, giró y se estrelló contra el Olympic. Luego quedó atrapado debajo de la popa. Afortunadamente el remolcador fue liberado. Esto fue visto como un presagio. Personas que presentían lo peor. Había personas que sentían algo dentro de ellas que les causaba inquietud. Como Henry B. Harris, un productor de teatro, su negocio experimentaba una verdadera sensación de fatalidad. Le dijeron a Henry que cancelara su viaje, pero ya era demasiado tarde. También había un hombre llamado Mayor Archibald Bott, guía militar del presidente William Howard Taft. Escribió en una carta a su cuñada que decía: si el barco se hunde, encontrarás mis asuntos en perfecto orden. El oficial jefe Wilde escribió a su hermana: todavía no me gusta este barco, tengo una extraña sensación al respecto. La madre de Eva Hart, Esther, sentía que se avecinaba un desastre en la noche. Dormía durante el día y tejía y leía por la noche. Por último, había otros que veían un desastre en sus sueños, como la madre de John Humes. Humes era uno de los 8 hombres de la banda en el Titanic. Su madre soñó que algo iba a suceder y le rogó que se quedara, pero murió en la tragedia. Nivel 6. El Sansón. El barco noruego Sansón se encontraba en las proximidades del Titanic cuando este famoso transatlántico se estaba hundiendo, pero optó por ignorar las señales de socorro. El Sansón había estado participando en actividades de caza de focas ilegales cerca de la costa de Labrador y Terranova. Cabe destacar que este barco carecía de radio, lo que dificultaba la comunicación con otros buques. Por lo tanto, cuando el Titanic envió señales de socorro, el Sansón no las consideró una emergencia genuina y decidió continuar su travesía sin prestar asistencia. La marca de quemadura.
En 2017, historiadores hicieron un descubrimiento impactante, fotos inéditas del Titanic poco después de su construcción, que revelaban una gigantesca marca de quemadura a lo largo de la parte inferior del barco. Expertos sugieren que estas marcas fueron causadas por un incendio de carbón que ardía en la sala de combustibles del barco. Testimonios de trabajadores de la sala de calderas sobrevivientes indicaron que el fuego había estado activo durante días, incluso durante la travesía del barco. Más adelante se profundizará en esto. La maldición de la momia. La leyenda narra la historia de 4 exploradores británicos que saquearon la tumba de la princesa Amen-Ra y se llevaron su momia momificada con la intención de donarla a un museo. La momia maldita causó una serie de muertes misteriosas entre aquellos que entraron en contacto con ella, lo que llevó a intentos de ocultarla, pero los accidentes continuaron. Finalmente, un arqueólogo estadounidense adquirió la momia y la envió de regreso a los Estados Unidos en el Titanic, el cual se hundió. Sin embargo, esta historia resultó ser una invención del pasajero y periodista William Stead para asustar a sus compañeros de cena. Aunque muchos sobrevivientes del Titanic llegaron a temer que fuera cierta, no hay evidencia de que la momia realmente estuviera a bordo del barco hundido. ¿O sí la hay? J.P. Morgan planificó el desastre para matar a sus rivales. Esta teoría sugiere que el influyente banquero J.P. Morgan conspiró para causar el desastre del Titanic con el propósito de eliminar a sus rivales millonarios, Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim. Supuestamente, estos 3 opositores de la Reserva Federal representaban una amenaza para los intereses de Morgan, quien deseaba su eliminación. Se afirma que Morgan planeó originalmente abordar el barco, pero canceló su viaje en el último momento, lo que ha llevado a especulaciones sobre su conocimiento previo del hundimiento. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia sólida y se basa en conjeturas y especulaciones. No existe un respaldo sólido para afirmar que el hundimiento del Titanic fue resultado de una conspiración organizada por J.P. Morgan. La chica en coma. Esta conmovedora historia relata el momento en que una joven moribunda en Inglaterra, que estaba en estado de inconsciencia o coma, de repente abrió los ojos y mencionó: "Veo un gran barco que se hunde". ¿No es cierto, señor? La gente en el agua y el viejo Wally y su violín. La niña falleció esa misma noche. Al día siguiente, el médico se enteró del trágico hundimiento del Titanic y también de que su amigo, Wallace Harley, conocido como Wally, había perdido la vida en la tragedia. Este relato sugiere una conexión inexplicable entre la niña moribunda y los eventos que ocurrieron en el Titanic, aunque sigue siendo un misterio sin explicación científica. Almas de los fallecidos en réplica del Titanic. Wyatt Moore construyó una réplica del Titanic a lo largo de 9 años y afirma que en su interior habitan las almas de 2 pasajeros fallecidos en el viaje original. Asegura que ve a estas figuras a través de las ventanas del barco de vez en cuando, y que objetos se mueven y puertas se cierran misteriosamente cerca de la embarcación. Moore ha intentado vender su barco encantado a un museo, lo que agrega un elemento intrigante a la historia del Titanic. Nivel 7. Espejo embrujado. La historia sugiere que un espejo que perteneció al capitán del Titanic alberga el espíritu del marino. A lo largo de las generaciones, la familia del capitán ha heredado este espejo y en el aniversario del trágico hundimiento, afirma ver el reflejo del capitán en él. Esta creencia alimenta la idea de que el espíritu del capitán permanece vinculado al espejo y regresa para conmemorar el fatídico evento cada año. Es una historia intrigante que agrega un elemento paranormal a la trágica historia del Titanic, aunque carece de evidencia concreta y se basa en la tradición oral y las creencias familiares. No Pope. Durante la construcción del Titanic, se le asignó el número de registro 390.904, el cual, al reflejarse, parecía formar las letras No Pope. Esta similitud se asemejaba a un eslogan sectario utilizado por extremistas protestantes en Irlanda del Norte que atacaba a los católicos romanos. Esta coincidencia fue vista por algunos trabajadores de la construcción como una especie de maldición impuesta al barco. La elección de este número de registro, involuntariamente relacionado con tensiones religiosas, es una curiosidad histórica en la construcción del Titanic y ha generado especulación sobre si esto pudo haber influido en la percepción popular de la tragedia del Titanic, aunque no existe evidencia de que esto haya tenido un impacto real en el hundimiento del barco. J. Dawson. En la película Titanic de James Cameron, se inspiraron en víctimas reales del hundimiento, pero los personajes principales, Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, son ficticios. A pesar de las afirmaciones de que no están basados en personas reales, algunos fans dudan esto debido a la existencia de una tumba con el nombre J. Dawson. Esta tumba se encuentra en el cementerio de Fairview en Halifax, Nueva Escocia, y lleva la inscripción J. Dawson murió el 15 de abril de 1912.
Aunque esto parece una coincidencia, el personaje Lac Desen no está basado en esta persona, ya que se trata de una mera casualidad. La película combina elementos ficticios con la tragedia real del Titanic, pero su historia principal es ficción. Titanic nazi. La película Titanic es un filme de propaganda alemán de 1943 realizado durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín por Tobis Productions para UFA, que representa el catastrófico hundimiento del RMS Titanic en 1912. Fue encargada por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, con la intención de mostrar la superioridad del cine alemán y retratar el capitalismo británico y estadounidense como responsables del desastre. La película incorpora un personaje ficticio, el oficial alemán Petersen, para resaltar la valentía y abnegación de los hombres alemanes en comparación con los oficiales británicos. El director original de la película, Herbert Selpin, fue arrestado durante la producción por hacer comentarios despectivos sobre el ejército alemán y la guerra en el este, y posteriormente fue encontrado ahorcado en prisión. La película fue completada por Werner Klingler sin acreditación. La trama de la película gira en torno a los intentos de manipulación del mercado de acciones de la White Star Line durante el viaje inaugural del Titanic y cómo la imprudencia de Bruce Ismay, presidente de la línea, lleva al trágico hundimiento del barco. El personaje de Petersen, el único miembro alemán de la tripulación, actúa con valentía mientras que los pasajeros de primera clase se comportan de manera cobarde. La película culmina con la tragedia del hundimiento y un juicio en el que Ismay es absuelto, y la película concluye con un comentario crítico sobre la búsqueda de beneficios de Gran Bretaña. El Titanic se habría hundido de todos modos si esquivaba el iceberg. Como se dijo anteriormente, durante el viaje del Titanic, se desató un importante incendio en la sala de calderas, el cual los trabajadores no lograron extinguir, por lo que permitieron que continuara ardiendo hasta llegar a Nueva York. Este fuego se intensificó a tal grado que existió el riesgo de una explosión en la sala de calderas, aunque esta amenaza nunca se materializó debido al hundimiento del barco. Sin embargo, varios historiadores argumentan que, de haber ocurrido la explosión, habría tenido el potencial de hundir el Titanic. Esta teoría destaca la complejidad de los eventos que llevaron al desastre del Titanic, incluyendo factores previos al iceberg, como el mencionado incendio en la sala de calderas.